La tragedia de Andrea Figueroa, 1893, Sonora. Boda del silencio notarial. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Andrea Figueroa, 1893, Sonora, boda del silencio notarial. Capítulo 1. El notario que desapareció en la noche, en la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, en la tarde calurosa del sábado 13 de mayo de 1893, cuando el sol del desierto sonorense brillaba con intensidad casi insoportable sobre calles polvorientas de ciudad que había crecido rápidamente durante década anterior debido a auge de minería de plata y cobre en sierra circundante que atraía inversión estadounidense masiva y que transformaba Hermosillo de 1900, pueblo fronterizo modesto, a centro comercial importante con población que había alcanzado 15,000 habitantes, y con arquitectura nueva que mezclaba estilo colonial español tradicional con influencia estadounidense, visible en edificios comerciales de ladrillo que comenzaban a dominar centro de ciudad, cuando la ceremonia de matrimonio entre Andrea Figueroa y don Cayetano Pesqueira había sido concluida en Catedral de la Asunción ante el padre Bonifacio Terrazas y ante aproximadamente 150 invitados que habían llenado nave central de catedral, construida con piedra de cantera rosa, característica de región, que brillaba con tonos dorados bajo luz, que entraba a través de ventanas altas, creando atmósfera de solemnidad sagrada, apropiada para sacramento del matrimonio, cuando pareja recién casada había salido de catedral bajo arco de flores blancas de azahar que perfumaban aire con fragancia dulce, mezclada con aroma de incienso que todavía flotaba desde ceremonia, cuando procesión de invitados había seguido a carruaje decorado, que transportaba a Andrea y don Cayetano hacia Casa Figueroa, donde recepción sería celebrada en jardín grande, rodeado por muros altos de adobe, que proporcionaban privacidad y sombra parcial contra calor del mediodía mediante árboles de mezquite y álamos, que habían sido plantados décadas antes por abuelo de Andrea, cuando había construido casa como símbolo de fortuna que había acumulado mediante comercio con minas de cobre de sierra. Un hombre de aspecto respetable y sobrio, que había estado observando ceremonia desde asiento discreto, en parte posterior de catedral, sin llamar atención particular de invitados que no lo conocían, pero cuya presencia era absolutamente crucial para plan criminal que don Cayetano había desarrollado meticulosamente durante 6 meses de preparación. Ese hombre había salido silenciosamente de catedral, mientras otros invitados se congregaban afuera para lanzar arroz a pareja recién casada según costumbre tradicional. Había caminado rápidamente por calles laterales, evitando procesión principal. Había entrado a oficina notarial, ubicada en edificio de 2 pisos, en calle Morelos, número 122, a apenas 4 cuadras de catedral. Había reunido documentos múltiples que estaban preparados y esperando en escritorio de oficina que incluían certificado de matrimonio, que supuestamente documentaba unión de Andrea y don Cayetano, que había sido celebrada esa tarde.
testamento que supuestamente había sido firmado por Andrea 3 días antes en presencia del notario, otorgando toda su propiedad a don Cayetano en caso de su muerte, y poder notarial que supuestamente autorizaba a don Cayetano a administrar completamente todas propiedades y negocios de Andrea, comenzando inmediatamente después de matrimonio. Ese hombre, cuyo nombre era licenciado don Hermógenes Villalobos, y cuyo título de notario público autorizado para certificar documentos legales en estado de Sonora, había sido otorgado mediante nombramiento de gobernador 3 años antes, en 1890, después de que había presentado credenciales académicas que afirmaban haber estudiado Derecho en Universidad de Guadalajara, y después de haber pagado cuotas requeridas y haber jurado cumplir con responsabilidades de oficio notarial, con honestidad y diligencia, según leyes del Estado, había colocado todos estos documentos cuidadosamente en carpeta de cuero que había cerrado con llave usando pequeño candado de latón. Había escrito nota breve en papel que había dejado sobre escritorio dirigida a su asistente, que simplemente decía: «He recibido noticia urgente de enfermedad grave de mi madre en Guaymas. Debo partir inmediatamente. Regresaré en 2 semanas. Oficina permanece cerrada hasta mi regreso. Hermógenes Villalobos». Había tomado carpeta con documentos junto con bolsa de lona que contenía ropa mínima y efectivo considerable que representaba pago que don Cayetano le había proporcionado por participación en plan criminal, que ascendía a 3,000 pesos, cantidad que era aproximadamente 3 años de ingresos para notario promedio, y que había sido suficiente para comprar su complicidad en esquema elaborado de fraude documental. Y entonces don Hermógenes Villalobos había salido de su oficina por última vez, había cerrado puerta con llave, había caminado bajo sol abrasador de tarde de Hermosillo hacia estación de ferrocarril, donde tren hacia sur, hacia ciudad fronteriza de Nogales, en frontera con Estados Unidos, estaba programado para partir a las 5 de tarde. Había comprado boleto de primera clase usando nombre falso, Ignacio Bustamante, que había preparado previamente junto con documentos de identificación falsificados que mostraban ese nombre. Había subido a vagón cuando campana de estación había sonado anunciando partida inminente, y había desaparecido de Hermosillo, de Sonora y de México, completamente llevando consigo documentos fraudulentos que supuestamente legitimaban matrimonio de Andrea con don Cayetano, y que otorgaban a don Cayetano control total de fortuna de 60,000 pesos que Andrea había heredado de su padre, don Sebastián Figueroa, quien había muerto 6 meses antes, dejando a Andrea como heredera única de Imperio Comercial, que incluía participaciones en 3 minas de cobre, casa grande en Hermosillo, almacén comercial y efectivo sustancial. El desaparecimiento de don Hermógenes no fue notado inmediatamente, porque nota que había dejado explicaba ausencia como emergencia familiar que requería viaje urgente a Guaymas, ciudad en costa de Sonora, a 200 kilómetros al sur de Hermosillo. Su asistente, que había encontrado nota el lunes siguiente cuando había llegado a oficina para comenzar semana de trabajo, había aceptado explicación sin sospecha, porque emergencias familiares eran ocurrencia común, y porque don Hermógenes había mencionado casualmente durante semana anterior que su madre había estado enferma, aunque esto era fabricación completa, porque madre de don Hermógenes había muerto 10 años antes. Durante 2 semanas que seguirían, mientras don Cayetano usaba documentos que don Hermógenes había certificado fraudulentamente para comenzar a tomar control de propiedades de Andrea, mediante presentación de certificado de matrimonio y poder notarial a bancos y a administradores de propiedades,
afirmando que como esposo legal tenía derecho bajo leyes matrimoniales de Sonora de administrar bienes de esposa, mientras Andrea comenzaba a experimentar síntomas extraños de enfermedad que incluían debilidad creciente, náusea persistente, pérdida de apetito que ella atribuía inicialmente a estrés emocional de ajuste a vida matrimonial, pero que en realidad eran primeros signos de envenenamiento crónico con arsénico que don Cayetano había comenzado a administrar en dosis pequeñas mezcladas en té que preparaba para ella cada mañana. Ausencia de don Hermógenes fue vista simplemente como inconveniencia menor que retrasaba procesamiento de documentos legales rutinarios, pero que no generaba alarma o sospecha. Pero cuando 2 semanas se convirtieron en 3 semanas, cuando 3 semanas se convirtieron en mes completo sin ninguna comunicación de don Hermógenes ni señal de su regreso, cuando su asistente había intentado enviar telegrama a Guaymas preguntando sobre estado de salud de su madre y sobre cuándo planeaba regresar, pero no había recibido respuesta, cuando clientes que tenían negocios pendientes con notario comenzaron a quejarse de retrasos, cuando finalmente autoridades municipales habían enviado investigador a Guaymas para localizar a don Hermógenes y verificar estado de emergencia familiar que había causado ausencia extendida. Investigador había regresado con noticia perturbadora que no había encontrado evidencia de madre enferma de don Hermógenes, que en realidad madre de don Hermógenes había muerto años antes, según registros que había consultado, que nadie en Guaymas había visto o escuchado de don Hermógenes, que su explicación de emergencia familiar era completamente falsa. Y cuando autoridades habían comenzado investigación formal de desaparecimiento de notario público, que ahora parecía ser no emergencia familiar, sino abandono deliberado de puesto y posible fuga con documentos legales que estaban bajo su custodia, cuando habían examinado su oficina buscando pistas sobre su paradero o sobre razones para desaparición, habían descubierto ausencia notable de documentos específicos en archivos. Certificado de matrimonio de Andrea Figueroa y Cayetano Pesqueira que, según registro en libro de control de oficina, había sido preparado y certificado el 13 de mayo, pero que no estaba en archivo, donde debería haber sido guardado. Testamento de Andrea Figueroa fechado 10 de mayo, que según anotaciones había sido certificado, pero que tampoco estaba en archivo. Poder notarial de Andrea a Cayetano, fechado 10 de mayo, que también estaba ausente. Era patrón, que había generado sospecha inmediata. Único notario público en Hermosillo, había desaparecido llevando específicamente documentos relacionados con matrimonio más rico de año, y había desaparecido el mismo día del matrimonio, inmediatamente después de ceremonia. Y cuando investigadores habían comenzado a hacer preguntas sobre documentos que don Cayetano estaba usando para reclamar control de propiedades de Andrea, cuando habían solicitado ver originales de certificado de matrimonio y poder notarial que don Cayetano afirmaba poseían, cuando habían comenzado a examinar cuidadosamente firmas y sellos en esos documentos, comparándolos con ejemplos conocidos de trabajo de don Hermógenes, habían comenzado a notar inconsistencias sutiles que sugerían que documentos podrían haber sido preparados apresuradamente o podrían contener irregularidades, pero sin don Hermógenes presente para interrogar, sin acceso a registros completos de su oficina que habían desaparecido con él, y crucialmente sin quejas de Andrea misma, quien parecía aceptar documentos como legítimos o quien al menos no había presentado objeción formal. Investigación había estancado.
Y don Cayetano había continuado a consolidar control sobre fortuna de Andrea, mientras simultáneamente continuaba a administrar dosis pequeñas diarias de arsénico que gradualmente estaban destruyendo salud de Andrea, que había declinado durante semanas y meses siguientes desde mujer robusta y saludable de 23 años a figura pálida y débil que apenas podía levantarse de cama. Esta es la historia de Andrea Figueroa, quien se casó con don Cayetano Pesqueira el 13 de mayo de 1893 en Hermosillo, Sonora, cuyo matrimonio fue documentado mediante certificado notarial fraudulento, preparado por notario corrupto, que desapareció inmediatamente después de ceremonia, llevando documentos originales que habrían revelado irregularidades si hubieran sido examinados. Quien firmó testamento y poder notarial que eran falsificaciones preparadas sin su conocimiento usando firma falsificada. Quien fue envenenada lentamente durante meses después de matrimonio mediante dosis diarias de arsénico, administradas por esposo que buscaba heredar su fortuna, y quien murió finalmente el 22 de noviembre de 1893, exactamente 6 meses después de matrimonio de envenenamiento crónico, cuya causa real no fue reconocida, hasta que hermano menor comenzó investigación privada que revelaría conspiración entre don Cayetano y notario desaparecido. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar con Estado de Sonora en 1893, con sistema notarial que proporcionaba oportunidades para fraude cuando notario era corrupto, con familia cuya hija sería víctima, con asesino que había calculado que desaparecimiento de notario haría imposible cuestionar documentos fraudulentos, y con investigación que eventualmente rastrearía a notario fugitivo hasta Texas, donde estaba viviendo bajo nombre falso. Capítulo 2. Sonora en 1893 y el poder del notario corrupto. El año de 1893 encontró al estado de Sonora, vasto territorio en noroeste de México que se extendía desde frontera con Estados Unidos al norte a través de desierto y sierra hasta costa del Golfo de California al oeste, con aproximadamente 200,000 habitantes dispersos en ciudades mineras, pueblos agrícolas y ranchos ganaderos aislados, en periodo de transformación económica dramática impulsada por inversión extranjera, particularmente estadounidense, en industria minera que extraía cobre, plata, oro y plomo de montañas de Sierra Madre Occidental, que atravesaban estado de norte a sur, creando paisaje de picos escarpados, alternando con valles profundos, donde ríos que descendían de sierra permitían agricultura mediante irrigación. Hermosillo, capital del estado con 15,000 habitantes, estaba ubicada en valle del río Sonora, rodeada por cerros bajos cubiertos de vegetación desértica que incluía mezquite, palo verde, ocotillo y cactus saguaro gigantes que alcanzaban alturas de 10 metros, creando paisaje distintivo del desierto sonorense. Ciudad había crecido rápidamente durante década de 1880 debido a su posición como centro comercial que conectaba minas de sierra con Puerto de Guaymas en costa, donde minerales eran embarcados hacia mercados internacionales. Y debido a llegada de ferrocarril en 1882, que conectaba Hermosillo con frontera estadounidense, facilitando comercio y migración. Pero lo más relevante para la historia de Andrea Figueroa era el sistema legal de Sonora en 1893 y específicamente papel extraordinariamente poderoso que notarios públicos jugaban en sistema mediante su autoridad para certificar documentos, que luego eran aceptados como prueba legal en transacciones de propiedad, en testamentos, en contratos matrimoniales, en múltiples otros contextos donde autenticidad de firmas y validez de documentos necesitaban ser establecidas.
El sistema notarial en México había sido heredado de tradición legal española, donde notario era figura de autoridad considerable cuyo sello y firma en documento le daban carácter de fe pública, significando que documento era presumido ser auténtico y válido a menos que evidencia clara demostrara lo contrario. Notario no era simplemente testigo pasivo de firmas, como en sistema anglosajón, sino era funcionario público que verificaba identidad de partes, explicaba contenido de documentos, aseguraba que partes comprendían implicaciones de lo que estaban firmando, y mantenía registros permanentes de todos documentos certificados en protocolos encuadernados que eran archivados en su oficina y que podían ser consultados posteriormente si surgían disputas. En teoría, este sistema proporcionaba seguridad jurídica mediante creación de registros oficiales que prevenían fraudes. Pero en práctica, sistema dependía completamente de honestidad e integridad de notario individual. Si notario era corrupto y estaba dispuesto a certificar documentos fraudulentos a cambio de sobornos, sistema que había sido diseñado para prevenir fraude, se convertía en herramienta perfecta para perpetrar fraude, porque documentos que llevaban sello y firma de notario eran presumidos ser válidos y eran raramente cuestionados. Y en Sonora, de 1893, supervisión de notarios era mínima. Notarios eran nombrados por gobernador, pagaban cuota para obtener nombramiento, juraban cumplir responsabilidades y entonces operaban con autonomía casi completa, sin inspecciones regulares de sus registros y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Si notario era honesto, sistema funcionaba bien, pero si notario era corrupto, tenía libertad considerable para abusar de posición. Don Hermógenes Villalobos había sido nombrado notario en 1890 después de presentar credenciales que afirmaban haber estudiado Derecho en Guadalajara. Credenciales que nadie había verificado cuidadosamente y que más tarde se descubriría eran parcialmente falsas, porque aunque había estudiado Derecho durante 2 años, nunca había completado título. Pero en contexto de Sonora, donde escasez de profesionales legales hacía que estándares fueran aplicados flexiblemente, había obtenido nombramiento y había operado oficina notarial en Hermosillo durante 3 años, construyendo reputación de competencia suficiente, aunque algunos clientes habían comentado que era dispuesto a acelerar procesos mediante arreglos informales, significando sobornos pequeños. Era esta disposición a arreglos informales que había hecho que don Cayetano lo identificara como cómplice potencial en plan criminal. Y cuando don Cayetano había acercado a don Hermógenes con propuesta de certificar documentos fraudulentos a cambio de pago de 3,000 pesos, don Hermógenes había aceptado después de negociación breve sobre precio y sobre cómo plan sería ejecutado para minimizar riesgo de exposición. El plan específico que habían desarrollado juntos era extraordinariamente cínico en su explotación de confianza en sistema notarial. Don Hermógenes prepararía 3 documentos fechados en días diferentes, para crear apariencia de que habían sido preparados en momentos separados como parte de proceso normal de planificación matrimonial, en lugar de todos simultáneamente como parte de conspiración criminal. Primero, testamento de Andrea fechado 10 de mayo, 3 días antes de matrimonio, que supuestamente otorgaba toda propiedad a don Cayetano en caso de muerte de Andrea. Testamento sería firmado con falsificación de firma de Andrea, que don Cayetano practicaría hasta dominar, usando muestras de escritura de Andrea, que había obtenido mediante pretextos durante cortejo. Segundo, poder notarial, también fechado 10 de mayo, que supuestamente autorizaba a don Cayetano a administrar todas propiedades de Andrea. Esto también sería firmado con firma falsificada. Tercero,
certificado de matrimonio fechado 13 de mayo, día de ceremonia, que documentaría unión según registro eclesiástico, pero que don Hermógenes certificaría como notario, agregando fe pública que haría documento ser aceptado en transacciones comerciales. Y entonces, momento crucial de plan, era que don Hermógenes desaparecería inmediatamente después de ceremonia, llevando originales de todos documentos que habían sido preparados en su oficina, pero dejando copias con don Cayetano. Desaparecimiento de don Hermógenes serviría a múltiples propósitos. Primero, eliminaría único testigo que conocía que documentos eran fraudulentos. Segundo, haría imposible verificar autenticidad de documentos mediante comparación con registros originales en oficina notarial, porque esos registros habrían desaparecido con notario. Tercero, crearía confusión administrativa que retrasaría investigaciones mientras autoridades intentaban localizar notario desaparecido. Y crucialmente, desaparecimiento sería explicado mediante nota sobre emergencia familiar que haría parecer que ausencia era temporal en lugar de permanente, comprando tiempo durante el cual don Cayetano podría consolidar control de propiedades de Andrea y comenzar proceso de envenenarla antes de que ausencia de don Hermógenes fuera reconocida como fuga criminal. Era plan que dependía de coordinación precisa entre don Cayetano y don Hermógenes, que dependía de que documentos fraudulentos no fueran cuestionados durante período inicial, cuando don Hermógenes todavía era presumido estar temporalmente ausente, y que dependía de que Andrea muriera suficientemente rápido después de matrimonio para que don Cayetano pudiera heredar como viudo antes de que investigación de desaparecimiento de notario revelara fraude. La economía de Sonora estaba dominada por minería que generaba millones de pesos en exportaciones anuales de cobre y plata, por ganadería extensiva en ranchos grandes, particularmente en norte de estado, por agricultura en valles irrigados que producía trigo, maíz, frutas, y por comercio que conectaba producción local con mercados en Estados Unidos, facilitado por ferrocarril que ahora atravesaba estado. La sociedad estaba estratificada extremadamente. Élite pequeña, de propietarios de minas, ranchos grandes, y negocios comerciales controlaba riqueza, clase media de profesionales, comerciantes menores y empleados calificados gozaba de prosperidad moderada, y mayoría de población consistía en trabajadores mineros, peones agrícolas y vaqueros que vivían en condiciones económicas precarias. Para mujeres de familias de clase alta como Andrea, vida ofrecía educación moderada, participación en vida social, pero opciones limitadas principalmente a matrimonio como vía hacia seguridad. Y cuando mujer tenía herencia sustancial, se convertía en objetivo para hombres sin escrúpulos que buscaban fortuna mediante matrimonio. Capítulo 3. Andrea Figueroa y la fortuna que atrajo conspiración. Andrea Figueroa había nacido en el año de 1870 en Hermosillo, en familia de comerciantes que habían prosperado mediante participación en auge minero de Sonora. Su padre, don Sebastián Figueroa, había comenzado carrera como empleado en casa comercial que suministraba equipo y provisiones a minas de cobre de Sierra. Había ahorrado capital mediante frugalidad extraordinaria durante años, y finalmente había establecido negocio propio en 1865 que había crecido rápidamente durante décadas siguientes hasta convertirse en una de operaciones comerciales más importantes de Hermosillo, con almacén grande en centro de ciudad, contratos con múltiples minas y eventualmente participaciones como socio menor en 3 minas de cobre que habían sido adquiridas cuando propietarios necesitaban capital adicional para expandir operaciones. Para 1893,
fortuna de don Sebastián era estimada en 60,000 pesos extraordinarios que incluían valor de almacén comercial 10,000 pesos, participaciones en minas 35,000 pesos, casa grande en Hermosillo 10,000 pesos y efectivo e inversiones 5,000 pesos. Su madre, doña Práxedes, había muerto en 1885 cuando Andrea tenía 15 años, dejando responsabilidad de administrar casa a Andrea como hija mayor. Don Sebastián nunca se había vuelto a casar. Había dependido de Andrea para funciones domésticas durante años siguientes. Andrea tenía hermano menor Froilán, que tenía 19 años en 1893 y que trabajaba en almacén familiar, aprendiendo negocio con expectativa de eventualmente heredar operación junto con Andrea. A sus 23 años, Andrea era mujer de belleza considerable, con rasgos que combinaban herencia española con trazas de ancestría indígena yaqui, visible en pómulos altos y en color de piel más oscuro que élite puramente española. Tenía rostro oval, con ojos cafés expresivos, cabello negro abundante que usaba en trenzas elaboradas, constitución robusta de mujer acostumbrada a trabajo físico, administrando casa grande. Había recibido educación mejor que mayoría de mujeres de su época mediante instrucción de tutora privada que don Sebastián había contratado. Había aprendido lectura, escritura, aritmética, nociones de historia y geografía, francés básico y música, incluyendo piano, que tocaba con habilidad moderada. Lo que más definía a Andrea era su naturaleza práctica y su sentido de responsabilidad familiar. Después de muerte de su madre, había administrado casa grande con eficiencia, había supervisado empleados domésticos, había manejado presupuestos, había asistido a padre en aspectos de almacén comercial, particularmente en manejo de inventarios y en facturación. Tenía aptitud para números y para organización que había impresionado a su padre, quien había comentado múltiples veces que, si Andrea hubiera sido hombre, sería socio perfecto en negocio. Pero siendo mujer en Sociedad de Sonora de 1893, opciones de Andrea estaban limitadas principalmente a matrimonio. Don Sebastián había sido protector de Andrea. Había rechazado múltiples pretendientes que consideraba motivados solo por fortuna familiar. Había insistido en cortejo largo que permitiera evaluación cuidadosa de carácter de pretendiente. Pero cuando don Sebastián había muerto súbitamente en noviembre de 1892, de apoplejía, a edad de 58 años, su muerte había dejado a Andrea y Froilán huérfanos con herencia que necesitaba ser administrada. Testamento de don Sebastián especificaba que propiedad sería dividida igualmente entre Andrea y Froilán cuando Froilán alcanzara edad de 21 años, pero hasta entonces Andrea, como hermana mayor, tendría control de fortuna completa con responsabilidad de administrar negocios y de proporcionar para Froilán. Era situación que había hecho a Andrea mujer extraordinariamente rica, con control de 60,000 pesos, pero también extraordinariamente vulnerable, porque administración de fortuna era responsabilidad que excedía experiencia que había adquirido administrando casa doméstica. Y había sido precisamente en este momento de vulnerabilidad, apenas 4 meses después de muerte de su padre, cuando Andrea estaba todavía en duelo y todavía ajustándose a responsabilidades nuevas, que don Cayetano Pesqueira había entrado en su vida mediante introducción que había sido orquestada cuidadosamente. El cortejo había sido extraordinariamente rápido, apenas 2 meses desde introducción inicial hasta propuesta de matrimonio. Don Cayetano había sido presentado como ingeniero de minas exitoso, que supervisaba operaciones en múltiples minas en Sierra, que tenía educación técnica de universidad en Estados Unidos, que tenía reputación de competencia y honestidad. En realidad,
Toda historia era fabricación completa. Don Cayetano no era ingeniero sino aventurero sin educación formal, que había trabajado en minas en capacidades menores, que había acumulado deudas de 8,000 pesos mediante juego y especulaciones fallidas, y que había identificado a Andrea como víctima perfecta, mujer joven rica sin protección de padre, sin experiencia en evaluar pretendientes, vulnerable en período de duelo. Durante cortejo de 2 meses, don Cayetano había actuado papel de hombre serio y capaz que podría asumir responsabilidades de administrar fortuna de Andrea, liberándola de cargas que encontraba abrumadoras. Había ofrecido asesoría sobre operaciones de almacén comercial, demostrando conocimiento que había adquirido mediante preparación específica para cortejo. Había expresado respeto por inteligencia de Andrea de manera que parecía genuina. Había creado impresión de ser exactamente tipo de esposo que Andrea necesitaba en circunstancias. Andrea había dicho durante una de conversaciones en sala de Casa Figueroa: comprendo peso de responsabilidades que ha heredado. Administrar negocio comercial y participaciones en minas sin experiencia previa en estos asuntos es desafío que pocos podrían manejar exitosamente. Pero veo en usted inteligencia y determinación necesarias, y si me honra con su mano, podría asistirla en estas responsabilidades como socio que busca bienestar de familia en lugar de simplemente su propio beneficio. Eran palabras que habían resonado con Andrea, quien efectivamente se sentía abrumada por responsabilidades y quien valoraba idea de tener esposo que podría compartir cargas de administración. Y cuando don Cayetano había propuesto matrimonio en abril, apenas 2 meses después de conocerse, Andrea había aceptado con alivio de haber encontrado solución a problemas de administración y con confianza de que don Cayetano era hombre honorable que cumpliría promesas. Su hermano Froilán había expresado dudas. Andrea, cortejo ha sido extraordinariamente rápido. Apenas conoces a este hombre. ¿Por qué la prisa en casarse? ¿No deberíamos investigar sus antecedentes más cuidadosamente? Pero Andrea había defendido decisión. Don Cayetano es exactamente tipo de esposo que necesito. Es capaz, es educado, comprende negocios, y la vida debe continuar. No puedo posponer matrimonio indefinidamente solo porque papá murió recientemente. Lo que Andrea no sabía era que don Cayetano ya había contactado a don Hermógenes sobre preparación de documentos fraudulentos. Ya había planeado envenenarla después de matrimonio. Ya había calculado cronograma que le permitiría heredar fortuna completa como viudo antes de que fraude pudiera ser descubierto. Capítulo 4. Don Cayetano Pesqueira y la conspiración notarial. El hombre que se casó con Andrea Figueroa el 13 de mayo de 1893 era criminal profesional con historial de estafas que había operado en múltiples estados del norte de México bajo nombres diferentes, que había perfeccionado arte de presentarse como hombre respetable mientras planeaba fraudes elaborados, y que había identificado conspiración con notario corrupto como método perfecto para obtener control de fortuna de víctima mediante documentos fraudulentos que serían protegidos de cuestionamiento por desaparecimiento de notario mismo. Don Cayetano Pesqueira, cuyo nombre real era Urbano Medina, aunque había usado al menos 4 aliases durante carrera criminal, había nacido en 1858 en Culiacán, Sinaloa, en familia de comerciantes menores. Durante juventud, había trabajado en negocios variados siempre con ambiciones que excedían recursos legítimos. Había desarrollado habilidades de persuasión y engaño. Había comenzado carrera criminal en sus 20 mediante estafas que habían evolucionado de esquemas pequeños a operaciones más ambiciosas. Para 1893, había acumulado deudas de 8,000 pesos.
Había sido expulsado de 2 ciudades bajo amenazas de arresto y había decidido que única solución era casarse con heredera rica y eliminarla rápidamente para heredar fortuna sin obligaciones de matrimonio prolongado. Pero había aprendido de casos que había observado que simplemente asesinar esposa generaba sospecha automática. Necesitaba método que permitiera no solo asesinar, sino también asegurar que herencia sería transferida sin cuestionamiento legal, lo cual requería documentación apropiada de matrimonio, de autoridad para administrar propiedades y de voluntad de víctima de otorgar propiedad a esposo. Y había concebido plan brillante en su cinismo: conspirar con notario para preparar documentos fraudulentos que establecerían control legal completo sobre fortuna de víctima. Y entonces, eliminar notario mediante arreglo de desaparecimiento que haría imposible verificar autenticidad de documentos. La identificación de don Hermógenes como cómplice potencial había sido basada en observación cuidadosa y en indagaciones discretas. Don Cayetano había investigado reputaciones de notarios en Hermosillo mediante conversaciones casuales con abogados y comerciantes. Había identificado a don Hermógenes como notario que tenía reputación de ser flexible en interpretación de regulaciones. Había acercado a él inicialmente con negocio menor que había sido usado como prueba de disposición a arreglos informales. Y cuando don Hermógenes había demostrado que estaba dispuesto a acelerar proceso mediante pago pequeño, sin verificación completa según procedimientos estándar, don Cayetano había sabido que tenía cómplice potencial. La propuesta específica que había hecho a don Hermógenes había sido presentada cuidadosamente. Licenciado, tengo situación delicada que requiere asistencia de notario que comprenda necesidades prácticas de negocios en lugar de adherir rígidamente a formalidades burocráticas. Planeo casarme con mujer rica. Antes de matrimonio, necesito que ella firme documentos que me otorguen autoridad para administrar sus propiedades y que especifiquen que yo heredaré en caso de su muerte. Pero ella es tímida sobre firmar documentos antes de matrimonio, por razones emocionales. Entonces, necesito que usted prepare documentos, que los certifique con su sello, pero que no insista en que ella esté presente personalmente para firmar. Yo proporcionaré firmas. Y en compensación por esta flexibilidad, estoy dispuesto a pagar 3,000 pesos. Don Hermógenes había comprendido inmediatamente que propuesta era para certificar documentos fraudulentos, pero cantidad de 3,000 pesos era tentación extraordinaria. Era equivalente a 3 años de ingresos. Había negociado brevemente sobre protección contra riesgo de exposición. Si certifico documentos con firmas que no presencié personalmente, y si esto es descubierto más tarde, podría perder nombramiento de notario e incluso enfrentar cargos criminales, había objetado. ¿Cómo puedo protegerme de este riesgo? Y don Cayetano había presentado solución que era núcleo de plan. Usted desaparecerá inmediatamente después de matrimonio. Dejará nota explicando ausencia como emergencia familiar temporal, pero en realidad partirá permanentemente hacia Estados Unidos, donde vivirá bajo nombre diferente con 3,000 pesos que le daré. Sin usted presente para interrogar, sin registros originales en su oficina, porque los llevará consigo, será imposible probar que documentos son fraudulentos. Y para cuando su ausencia sea reconocida como fuga permanente en lugar de ausencia temporal, mi esposa ya habrá muerto y yo habré heredado su fortuna legalmente según documentos que usted certificó. Era propuesta extraordinariamente audaz que requería que don Hermógenes abandonara completamente vida que había construido en Hermosillo, carrera como notario, conexiones sociales, pero que ofrecía compensación de 3,000 pesos
más promesa de nueva vida en Estados Unidos sin deudas y sin complicaciones de pasado. Después de considerar durante semana, don Hermógenes había aceptado, y conspiración había sido sellada mediante acuerdo que especificaba responsabilidades de cada parte. Don Cayetano proporcionaría muestras de firma de Andrea para que don Hermógenes pudiera practicar falsificación. Proporcionaría información sobre propiedades de Andrea para incluir en documentos. Proporcionaría pago de 3,000 pesos en efectivo en día de ceremonia. Y proporcionaría documentos de identidad falsos que permitirían a don Hermógenes cruzar frontera y establecerse en Estados Unidos. Don Hermógenes prepararía 3 documentos fechados apropiadamente, certificaría con sello y firma notarial, mantendría originales para llevar consigo cuando desapareciera, proporcionaría copias a don Cayetano para usar en reclamar control de propiedades, y desaparecería en día de ceremonia dejando nota sobre emergencia familiar. Durante mes de preparación, don Cayetano había practicado falsificación de firma de Andrea usando muestras que había obtenido mediante pretextos durante cortejo. Había estudiado escritura de Andrea hasta dominar características específicas de su firma. Había practicado en papel similar al que sería usado en documentos oficiales, hasta que falsificación era casi perfecta. Y había también adquirido arsénico blanco de boticario, bajo pretexto de necesitarlo para control de plagas. Había estudiado dosis apropiadas para envenenamiento crónico que causaría muerte gradual durante meses en lugar de muerte súbita, que generaría sospecha. Había calculado que administración de 2 miligramos diarios mezclados en té durante 6 meses causaría acumulación tóxica fatal, mientras síntomas parecerían ser enfermedad natural. Era plan extraordinariamente complejo que requería coordinación de múltiples elementos, documentos fraudulentos, desaparecimiento de notario, envenenamiento crónico, todo ejecutado con timing preciso. Pero don Cayetano había confiado que complejidad misma del plan proporcionaría protección porque autoridades no anticiparían conspiración tan elaborada. Capítulo 5. El matrimonio, la desaparición y el envenenamiento silencioso. La ceremonia de matrimonio del 13 de mayo había procedido sin incidentes visibles. Andrea había lucido hermosa en vestido blanco, había pronunciado votos con sinceridad, había aceptado anillo de don Cayetano con sonrisa que reflejaba esperanza de vida feliz juntos. Don Hermógenes había asistido discretamente a ceremonia desde asiento posterior. Había observado confirmación de que matrimonio ocurría según planeado, y había partido inmediatamente después hacia su oficina para reunir documentos y comenzar desaparecimiento según acuerdo con don Cayetano. Durante recepción en Casa Figueroa, don Cayetano había actuado papel de novio feliz, había aceptado felicitaciones, había bailado con Andrea y había esperado pacientemente momento cuando podría comenzar a tomar control de fortuna que ahora consideraba suya. Al día siguiente, domingo 14 de mayo, don Cayetano había comenzado proceso de presentar documentos a administradores de propiedades de Andrea. Había visitado banco donde don Sebastián había mantenido cuentas. Había presentado certificado de matrimonio certificado por don Hermógenes y poder notarial que supuestamente autorizaba a don Cayetano a administrar cuentas. Había solicitado acceso completo a fondos. Gerente de banco había examinado documentos, había notado sello y firma de don Hermógenes. Había aceptado documentos como válidos sin cuestionamiento porque fe pública del notario hacía que documentos fueran presumidos auténticos, y había autorizado a don Cayetano acceso a cuentas que contenían efectivo de 5,000 pesos.
Durante semana siguiente, don Cayetano había visitado a administradores de minas donde Andrea tenía participaciones, había presentado mismos documentos, había reclamado autoridad para recibir dividendos y para participar en decisiones administrativas, y había sido aceptado como representante legal de Andrea sin resistencia significativa. Y crucialmente, había comenzado a administrar dosis diarias de arsénico a Andrea mezclado en té de manzanilla que preparaba para ella cada mañana presentándolo como gesto de devoción de esposo atento. «Mi amor», decía cada mañana mientras le llevaba taza de té a cama donde Andrea todavía descansaba, «he preparado té especial para ti. Bébelo completamente. Es bueno para tu salud». Andrea, confiando completamente en esposo con quien acababa de casarse, bebía té sin sospecha, consumiendo 2 miligramos de arsénico blanco disueltos en líquido caliente. Durante primeras semanas, síntomas habían sido mínimos. Fatiga leve que Andrea atribuía a ajuste emocional de matrimonio, pérdida leve de apetito que atribuía a nervios, molestias digestivas ocasionales que atribuía a cambios en dieta. Pero a medida que semanas se convertían en meses, a medida que dosis acumulada de arsénico aumentaba, síntomas habían intensificado. Fatiga se había convertido en debilidad, que hacía difícil levantarse de cama. Pérdida de apetito se había convertido en náusea persistente. Molestias digestivas se habían convertido en dolor abdominal crónico. Para julio, 2 meses después de matrimonio, Andrea había perdido peso notable, su piel había tomado palidez grisácea, su cabello había comenzado a caerse en mechones. Su hermano Froilán había expresado preocupación creciente. «Andrea, tu salud ha declinado dramáticamente desde matrimonio. Deberías consultar doctor». Pero don Cayetano había intervenido siempre con explicaciones que minimizaban síntomas. Es simplemente ajuste difícil a vida matrimonial. Muchas mujeres experimentan síntomas similares durante primer año de matrimonio. Pasará. Y cuando finalmente doctor había sido consultado en agosto, doctor Timoteo Córdoba había examinado a Andrea, había notado síntomas de debilidad, náusea, dolor abdominal, pero sin pensar en envenenamiento, había diagnosticado anemia nerviosa, condición vaga que era frecuentemente usada para explicar síntomas inespecíficos en mujeres y había prescrito tónico de hierro y descanso. Pero tónico no había ayudado, porque problema real no era anemia, sino envenenamiento progresivo que continuaba cada día mediante té que don Cayetano preparaba fielmente. Para octubre, 5 meses después de matrimonio, Andrea estaba confinada a cama, había perdido la mitad de su peso. Su cabello había caído hasta dejar parches calvos, su piel mostraba manchas oscuras características de envenenamiento crónico por arsénico. Y para noviembre, cuando dosis acumulada había alcanzado aproximadamente 360 miligramos, administrados durante 6 meses, daño a órganos vitales, particularmente a riñones y hígado, había alcanzado punto de fallo irreversible. Andrea Figueroa murió el 22 de noviembre de 1893, exactamente 6 meses después de matrimonio, rodeada por don Cayetano, quien actuaba dolor apropiado de esposo devoto, y por Froilán, quien estaba devastado por pérdida de hermana, pero quien también estaba comenzando a tener sospechas terribles sobre papel de don Cayetano en declinación de salud de Andrea. Doctor Córdoba certificó muerte como fallo orgánico secundario a anemia crónica, sin sospechar envenenamiento, porque síntomas de envenenamiento crónico por arsénico frecuentemente parecían enfermedades naturales. Y don Cayetano había procedido a reclamar herencia como viudo legal, presentando testamento que supuestamente Andrea había firmado antes de matrimonio, otorgando toda propiedad a él. Era momento cuando Plan debería haber triunfado completamente.
Pero hermano de Andrea se negó a aceptar muerte de hermana sin investigación. Capítulo 6. La investigación del hermano y el descubrimiento del fraude. Froilán Figueroa, que tenía 19 años cuando su hermana murió, había observado declinación de salud de Andrea durante 6 meses, con dolor creciente y con sospecha creciente de que algo estaba profundamente equivocado. Había notado que declinación había comenzado inmediatamente después de matrimonio. Había notado que don Cayetano había mostrado urgencia extraña en tomar control de propiedades de Andrea, y había notado que síntomas de Andrea parecían empeorar después de cada taza de té que don Cayetano preparaba. Pero sin evidencia concreta, sin conocimiento médico que le permitiera identificar envenenamiento, Froilán había sido incapaz de intervenir durante vida de Andrea. Solamente después de su muerte, cuando don Cayetano había presentado testamento que supuestamente otorgaba toda fortuna a él, excluyendo completamente a Froilán de herencia, que testamento de su padre había especificado debía ser compartida entre Andrea y Froilán, Froilán había decidido investigar. Había contratado abogado don Práxedes Almada para examinar documentos que don Cayetano estaba usando para reclamar herencia, y don Práxedes había comenzado a hacer preguntas que revelarían fraude. Este testamento está fechado 10 de mayo, 3 días antes de matrimonio. Don Práxedes había observado. ¿Cuándo exactamente Andrea firmó este testamento? ¿Estuviste presente? ¿Quién más presenció firma? Don Cayetano había respondido con historia que había preparado. Andrea firmó testamento en oficina de don Hermógenes Villalobos, notario público. Yo no estuve presente durante firma porque Andrea quiso hacer arreglo privadamente. Don Hermógenes puede confirmar. Pero cuando don Práxedes había intentado contactar a don Hermógenes para verificar, había descubierto que Notario había desaparecido 6 meses antes sin regresar. Era descubrimiento que había generado sospecha inmediata. Notario, que certificó documentos críticos, desapareció precisamente en día de matrimonio y nunca regresó. Esto no puede ser coincidencia. Don Práxedes había comenzado a investigar documentos más cuidadosamente, había solicitado ver originales que don Hermógenes debería haber mantenido en archivos, había descubierto que originales habían desaparecido con Notario. Sin originales para comparar, no puedo verificar autenticidad de copias que don Cayetano posee, había explicado a Froilán. Pero hay método para examinar firmas, obtener muestras conocidas de escritura de Andrea y comparar con firmas en documentos cuestionados. Froilán había proporcionado cartas que Andrea había escrito, listas que había preparado para administración de casa, múltiples ejemplos de su escritura y firma. Y don Práxedes había trabajado con experto en caligrafía don Silvestre Ochoa para examinar firmas. Análisis había revelado inconsistencias. Firma en testamento y en poder notarial muestra similitud general con firma de Andrea, pero hay diferencias sutiles en presión de pluma, en ángulos de letras, en ritmo de escritura que sugieren que fueron escritas por persona diferente, intentando imitar firma de Andrea. Era evidencia de falsificación, pero sin notario para interrogar, sin originales para examinar, caso era difícil de probar definitivamente. Entonces, don Práxedes había adoptado estrategia diferente. Investigar desaparecimiento de don Hermógenes. Había contratado detective privado para rastrear movimientos de Notario después de desaparecimiento. Detective había descubierto que hombre usando nombre Ignacio Bustamante había comprado boleto de tren hacia Nogales en día de matrimonio de Andrea. Había cruzado frontera a Estados Unidos y, según informes de contactos en Texas, estaba viviendo en Ciudad del Paso bajo mismo nombre falso, trabajando como escribano.
Con esta información, don Práxedes había solicitado extradición de don Hermógenes de Estados Unidos a México para interrogar sobre documentos fraudulentos. El proceso había tomado meses debido a complejidades de tratados internacionales, pero finalmente, en mayo de 1894, un año después de matrimonio, don Hermógenes había sido arrestado en El Paso y extraditado a Sonora. Bajo interrogatorio, enfrentado con evidencia de desaparición coordinada con matrimonio y con promesa de sentencia reducida si cooperaba, don Hermógenes había confesado completamente, había conspirado con don Cayetano para preparar documentos fraudulentos usando firmas falsificadas, había desaparecido según acuerdo para hacer imposible verificar documentos, había recibido pago de 3,000 pesos por participación. Con confesión de notario, caso contra don Cayetano se había vuelto sólido. Y autopsia tardía de Andrea, ordenada por autoridades, había revelado concentraciones altas de arsénico en cabello que había sido preservado, confirmando envenenamiento. Capítulo 7. El juicio de la conspiración notarial. El juicio de don Cayetano Pesqueira y don Hermógenes Villalobos comenzó en julio de 1894 en Hermosillo y fue sensación extraordinaria que expuso corrupción de sistema notarial. Evidencia fue abrumadora. Confesión de don Hermógenes sobre preparación de documentos fraudulentos, análisis caligráfico probando falsificación de firmas, autopsia revelando envenenamiento por arsénico, testimonio de boticario que había vendido arsénico a don Cayetano. Don Hermógenes testificó contra don Cayetano con detalle completo de conspiración. Don Cayetano me propuso plan. Preparar documentos con firmas falsificadas, certificarlos con mi sello, desaparecer para hacer imposible verificar. Me pagó 3,000 pesos. Acepté por codicia. Comprendo que traicioné confianza pública de oficio notarial. Froilán testificó sobre declinación de salud de Andrea, sobre té que don Cayetano preparaba diariamente, sobre urgencia de don Cayetano en tomar control de propiedades. Cuando don Cayetano testificó, intentó negar todo. Afirmó que documentos eran genuinos, que Andrea había firmado voluntariamente, que desaparecimiento de notario fue coincidencia. Pero evidencia era irrefutable. Veredicto: ambos culpables. Don Cayetano de homicidio premeditado y fraude documental, don Hermógenes de complicidad y abuso de oficio público. Sentencia: don Cayetano muerte por fusilamiento, don Hermógenes 20 años de prisión. Don Cayetano fue ejecutado en Hermosillo el 15 de octubre de 1894. Sus últimas palabras: plan era perfecto. Desaparición de notario debería haber hecho imposible cuestionar documentos, pero hermano persistente destruyó todo. Epílogo. El caso llevó a reformas del sistema notarial en Sonora, registros duplicados, inspecciones regulares, prohibición de certificar documentos sin presencia de partes. Froilán heredó fortuna de Andrea, estableció fundación que proporcionaba servicios legales gratuitos para verificar autenticidad de documentos notariales. Documentos fraudulentos fueron preservados en archivo judicial con anotación. El silencio del notario que desapareció. Evidencia de cómo sistema diseñado para prevenir fraude fue convertido en herramienta de fraude cuando notario era corrupto. Descansa en paz, Andrea Figueroa. Confiaste en esposo que conspiró con notario para robar fortuna. Moriste envenenada mientras documentos fraudulentos protegían asesino. Pero hermano devoto buscó justicia, rastreó notario fugitivo, expuso conspiración. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar me gusta y suscribirte al canal. Activa las notificaciones. ¿Qué nos dice sobre importancia de supervisión de funcionarios públicos? ¿Cómo podemos prevenir corrupción notarial?
Comparte tus pensamientos. Gracias por escuchar Historia de boda del silencio notarial, de mujer traicionada por esposo y por notario corrupto cuyo desaparecimiento fue diseñado para ocultar fraude. Que Memoria de Andrea nos enseñe vigilancia sobre autoridad, importancia de transparencia en documentos públicos. Hasta próximo caso.